Padre, físicas, espirituales. Que todo nuestro ser pueda asimilar en esta noche tu divina presencia. Mira a tu pueblo, oh Dios, tienen hambre de ti, necesitan de ti. Señor amado, en este tiempo, que en esta preciosa noche, tu Santo Espíritu, Padre, lo llene todo. Que sea tu gracia y tu misericordia derramándose de una manera especial. Hoy que el mundo entero recuerda la resurrección de nuestro Salvador, venciendo, claro que sí, a la muerte y al pecado. Señor, con esa promesa, con esa bendición, mi Dios, estamos en esta noche anhelando una palabra tuya para nosotros. Gracias nuevamente, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el interrogatorio que se le hace al hombre que habría recibido la vista, sí, se denota una particularidad constante. Los fariseos tenían entre sí una controversia. Unos pensaban que Jesús posiblemente era aquel ser que había llegado a liberar al pueblo, y otros en su gran mayoría decían que no, que era un farsante. De ahí la disensión de unos con otros. Si admitían que Jesús era el profeta o era el Mesías, todos tenían la obligación de rendirle tributo. Sin embargo, como se analizaba hoy en la mañana, ninguno de ellos estaba dispuesto a ceder autoridad, a ceder prestigio en medio de la nación judía. Mis amados hermanos, dice, y de hecho se notaba en la mañana, que lo único que ellos tenían en Jesús era un sentimiento de envidia. Tanto así fue que por ello lo condenaron luego en la cruz. Sin embargo, en este evento en especial, todos temían, como lo dice la Escritura, a ser expulsados en caso de que admitieran de que Jesús fuese verdaderamente el Cristo o aquel enviado de Dios. Si usted considera y viene conmigo, por favor, al capítulo número 9, queriendo resaltar lo que dice el verso 22, dice la Escritura: esto dijeron sus padres, hablando los padres de aquel que había sido sanado de esa ceguera, porque tenían miedo ¿de quiénes? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, se terminaría ¿de qué manera? Expulsado de las sinagogas. De acuerdo a la cultura y tradición judía, había tres formas de expulsar. Las dos primeras eran muy semejantes, muy similares, y servían como una especie de alerta previo a un castigo indefinido. Si un hombre incurría en una falta, el Sanedrín o los fariseos bien podrían, al igual si con la aprobación de los sacerdotes, excluirlo de la sociedad litúrgica, ojo, religiosa, durante 30 días. Si la falta se volvía reincidente, se le podía condenar a 30 días más, pero de haber nuevamente una reincidencia en la falta, se lo podía excluir permanentemente. Pero la exclusión, sí que se podría asimilar en la actualidad como una excomunión, conllevaba un castigo mucho más severo. En la actualidad podríamos decir, si alguien se lo aleja de una congregación, podría más bien coger su Biblia, caminar unas cuantas calles y encontrar otra iglesia y congregarse. Mas, sin embargo, no así dentro de la cultura judía. Un hombre que era expulsado de una iglesia o de una sinagoga no podía entrar en ninguna de ellas, mucho menos en el tabernáculo de reunión. Se quedaría prácticamente sin poder allegarse al Dios del cual era obviamente adorado en Israel, y no podía ofrecer sacrificio alguno. Adicionalmente se lo expropiaba también, lucrativamente. Si acaso tenía terrenos, se lo quitaban absolutamente todo. Quisiera corroborar lo dicho cuando uno va a manera de un pequeño ejemplo allá en el libro de Esdras, capítulo número 10, versos 7 al 8.
Cuando Esdras convoca al pueblo para poder estar presente, ya que la ley habría de ser leída, se hizo una advertencia al pueblo para que se congregara en el tabernáculo y que, so pena de no estar allí, hubiesen sido excomulgados o lo que se podría denominar expulsión y sentenciados con la quitada de la herencia que habrían de recibir. Venga rápidamente, por favor, a la carta o al libro de Esdras, capítulo número 10. Mire lo que nos dice el Señor, versículo número 7 al 8. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén, y que el que no viniere dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su herencia, por su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Implícitamente la sentencia era sumamente fuerte, de lo que se había determinado para cualquier judío que tuviese la intención de simplemente aducir de que Jesús era el Cristo. Pero eso no evitaba a la larga que otros creyeran en Jesús. Si uno quisiera ver una pequeña referencia bíblica, acompáñeme por favor, en Juan, en el mismo evangelio que estamos leyendo, pero en capítulos posteriores, en el capítulo número 12. Mire con detenimiento, por favor, cómo la gente seguía a Jesús, a través de esta sanción. Dice la Biblia en el versículo número 42, Juan capítulo 12, verso número 42, al 43. ¿Podría leerlo, por favor? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban, por lo menos no públicamente, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban, y ese era el problema, amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y de esa manera, mi amado hermano, estaba dividido el pueblo. Unos pensaban que sí era el Mesías y otros posiblemente no. Cuando retomamos Juan capítulo número 9, vemos a los padres prácticamente deslindándose de la responsabilidad de dar ellos la respuesta de su hijo, y le dicen: pregúntenle a él. Él tiene la edad suficiente como para poder responder por sí mismo. Capítulo número 9, vamos por favor al versículo número, vuelva conmigo por favor, versículo número 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. ¿Qué nos dice que ocurrió? ¿Podría leernos, por favor? Y le dijeron: a gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, versículo número 25. Entonces él, respondiendo, hablando de ese hombre que había sido sanado, dijo: si es pecador, y eso es interesante, si acaso es pecador, ¿qué dice? ¿Cómo contesta? ¿Qué afirma este hombre? No lo sé. Versículo número 25. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ahora, aquí quiero rescatar algo muy importante. Mi amado hermano, le recomiendo, de hecho, que cuando usted sepa algo y pueda comunicarlo, hablando de la esfera espiritual, hablando de la palabra, no dude en compartirla. Pero también, mi amado hermano, le alerto a que no hable o no se exponga cuando no sepa algo. Mucha gente, a su pretexto de querer tener una respuesta para todo, a veces terminamos hablando incoherencias. Ante ese suceso, mi amado hermano, es mejor callar y preferiblemente posterior, a eso, educarme, instruirme, ir a la Biblia y llenarme de la Escritura para poder tener algo que decir, que hablar con ligereza y quedar mal por no saber presentar, como lo dice la Biblia, defensa del Evangelio.
Este hombre prácticamente indocto, pero claro que sí, revestido de un poder sobrenatural que lo asistía, le hace hablar coherentemente. No sé, dice él, si Jesús sea lo que ustedes dicen. ¿Qué es lo que decían los fariseos que era? Un hombre pecador. Pero ¿pecador por qué? ¿Acaso Jesús quebrantaba la ley? No. Jesús lo que sí hacía era violentar las tradiciones de los hombres. Eso es otra cosa. Ya que Jesús en más de una oportunidad les había anticipado diciendo que por causa de la ordenanza de la tradición quebrantaban el mandamiento de Dios. Dicho esto, mi querido hermano, dice en el versículo número 25, recuérdelo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, solo una, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y frente a ese testimonio, no había ley que podría combatir, si diríamos tal aseveración. ¿Quién de los presentes podría negar de que el hombre había sido sanado por aquel que lo rechazaba? Jesús. No había penosamente salida para el fariseo o para el religioso de la época para desvirtuar lo que se había llevado a cabo. Y queridos hermanos, es ahí donde prácticamente se abre la oportunidad para que estos reciban de ese ciego una gran lección espiritual. Los fariseos de hecho se arriesgaron al hacerle una pregunta pensando de pronto que no iba a estar a la altura del intelecto que ellos poseían. Veamos, mi amado hermano, de que este hombre toda su vida había nacido y estado ciego, sin la oportunidad de acercar sus ojos a los escritos tanto de la ley como de los profetas para poder educarse. Posiblemente sí puede darse como una opción de que en algún momento escuchó la palabra. Sin embargo, algo de Dios tenía este hombre. No solo había recibido, mi amado hermano, la vista, sino también la capacidad, la facultad de poder hablar con sabiduría de Dios. Y quisiera, por favor, que me acompañase, venga conmigo a la Escritura y veamos qué nos dice también el Señor allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Si de alguna manera podemos nosotros, tratar de entender cómo este hombre tenía estos conocimientos, solamente depositando nuestros ojos en Lucas 21, verso 13 al 17, lo podríamos llegar a comprender. Lucas, capítulo número 21. Acompáñeme, por favor, porque aquí Jesús dará una afirmación sobre sus discípulos, de lo cual se vendría así años después. Lucas, capítulo número 21, versículo número 13 al 17. Cuando Jesús da la advertencia de que en el fin prontamente se acercaría, les alerta y les hace anticipadamente saber lo siguiente frente a los sucesos, de lo que habría de acontecer. Y esto, dice el verso 13, os será ocasión, ¿para qué? Para dar testimonio. Verso 14. Y mire, proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Versículo 15, ¿podrías leerlo? Mi amado hermano, ¿qué dice la Escritura en el versículo número 15? Porque yo os daré, ¿qué cosa? Os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se os opone. Mi amado hermano, ¿cuántas veces a un hijo de Dios no le ha acontecido que en algún momento, sin él inclusive estar preparado, se presta la oportunidad para hablar del Evangelio? Y hay quienes pueden llegar a considerarse timoratos, de pronto faltos de conocimiento bíblico como para poder dar una exposición. Pero, siendo, mi amado hermano, la voluntad de Dios usar a ese pequeño hijo suyo, cuando todo es que él se dispone en hablar algo de Dios,
Evangelio, y cuando se da cuenta, tiene a todos sí con la boca abierta, y él hablando como que si fuese un experimentado predicador del Evangelio. Luego él bien podía decir, testificando, hermano, yo no me sentía capaz, pero algo vino en ese momento y me dio la facultad y la autoridad para predicarles el Evangelio de Jesús. Eso solamente lo da Dios a quien quiere usar. Y querido hermano, la Escritura pues es clara cuando vamos nuevamente a Juan, capítulo número 9, cuando se nos habla acerca de este hombre que había sido sanado. Y querido hermano, Dios lo llenó de una sabiduría de la cual no podían resistir los fariseos. Y comenzará desde el versículo número 27, cuando le hicieron la pregunta. Sí, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? Sí, lo tiene, verso número 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Verso 27. Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros qué cosa? ¿Haceros sus discípulos? Mi amado hermano, de alguna forma se podría decir que en la contestación de este hombre hay cierta ironía al ver que por más que él hablaba coherentemente acerca de Jesús, ellos se negaban a ¿qué? A aceptarlo y mucho menos a creerlo. Pero, ¿por qué utiliza este término de queréis ser sus discípulos también? Eso tenía dos aspectos importantes. El primero de ellos es que este hombre sanado ya se consideraba a sí mismo un discípulo de Jesús. Lea con detenimiento, por favor, la expresión del versículo número 27, cuando dice en la parte final, queréis también. Amén. Esa expresión implica de que él ya era, ¿qué cosa? Un discípulo. Mi amado hermano, qué gran ventaja poder tener seguridad de que solamente por un toque de Dios le cambió a este hombre toda su película, por decirlo así, de un momento a otro. Yo creo que para muchos, entre comillas, digamos cristianos, les llevan muchos años el que Dios los trate para que puedan ellos mismos decir que son discípulos de Jesús. Hay quienes simplemente se pueden considerar oidores, como se decía en la mañana, del Evangelio. Hay quienes podrían decir que se consideran simpatizantes del Evangelio. Pero si alguien los confrontara y les dijera, ¿es usted un discípulo de Jesús? ¿Qué respondería? Si el que está a su lado, como dicen otros predicadores, le dice, si que le diga al que está justamente contigo, usted diciéndole, ¿eres tú un discípulo de Jesús? ¿Qué le responderías a esa pregunta? ¿Afirmarías realmente que tú eres un seguidor genuino de Cristo? Mi amado hermano, el término discípulo para nosotros podría de pronto no tener el valor o la profundidad en su significado, pero no así en los tiempos de Jesús. El término discípulo, si queremos de pronto tomar alguna referencia, implicaba ser alumno o aprendiz de un maestro. En cuyo caso, el fin de un discípulo era llegar al grado de ser un maestro o como su maestro. Para un fariseo, ponerlo en un estatus inferior al que ellos mismos ya se habían designado, debió haber sido un insulto, una ofensa. Por eso es que reaccionan inmediatamente en el versículo número 28, injuriándole. Mira lo que dice el verso 18, en el versículo 28. Y le injuriaron. Este término injuriar no es otra cosa más que lo ofendieron hasta el punto de degradarlo. La Biblia se reserva de qué manera le injuriaron. Debieron haber utilizado hasta posiblemente palabras de grueso calibre. Pero dentro de esa injuria, este hombre estaba ganando
gloria delante de los ojos de quién? Delante de los ojos de Dios. Dice, pues la Escritura le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos, pero no de Jesús, sino de quién. Somos discípulos de Moisés, es decir, del dador de la ley. De él somos discípulos. Versículo 29 nos dice, nosotros sí sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, sí, hablando de quien mira el menosprecio con que se dirigen a Jesús, pero si respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Ahora, esta declaración, esta afirmación, sí, de los fariseos o de los religiosos de la época, difieren enormemente con la apreciación que tenía Jesús sobre ellos, frente a la óptica de ellos verse como discípulos de Moisés. Acompáñame por favor a la Escritura, porque quisiera también tener un punto de referencia al respecto. Ven conmigo por favor al Evangelio de Juan, pero en capítulos anteriores, es decir, en el capítulo número 5. Venga conmigo por favor a la Biblia y mira lo que nos dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Cuando Jesús también en algún momento hizo una intervención, ¿sí?, dando lugar a su autoridad o a la que Dios le dio, ¿sí?, dijo lo siguiente, ¿sí?, Juan capítulo número 5, versículo número 45. ¿Ya lo tienen? Y les dice el Señor, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, porque ellos obviamente veían en Jesús, diríamos, un contrario, sí, en este caso, para sus propias metas. Y dice Jesús, ¡ay! ¿Quién os acusa? ¿Y quién es el que los acusa delante del Padre? En quienes ellos, llenándose la boca, decían ser ¿qué cosa? Los discípulos de quién? De Moisés. Mira lo que dice el texto. ¡Hay quien os acusa! ¿Quién? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Verso 46. Porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? En ese concepto tenía Jesús, a lo que ellos tanto de alguna forma o litúrgica o tradicionalmente se aferraban diciendo, somos discípulos de Moisés. Otros decían en un determinado momento, somos discípulos de quién, o somos del linaje de quién, decían también, de Abraham. Sí, claro, llamado, era una falsa piedad, una falsa religión. Cuando retomamos pues el Evangelio de Juan capítulo número 9, la Biblia nos sigue citando de su precioso maná y nos dice en el versículo número 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Verso 30, veamos cómo reacciona este hombre que yo creo estaba guiado por el Espíritu de Dios. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí, ¿qué me hizo? A mí me abrió los ojos. Verso 31, y comienza una clase de teología, sí, o de enseñanza de un indocto a alguien que era considerado doctor de la ley. Y sabemos, le dice él, que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Mi amado, ¿quién le hablaba aquí en este momento? Un
ciego sanado. ¿A quiénes? A todo un séquito completo, sí, de fariseos, escribas y sacerdotes. ¿Y a qué referencia este hombre estaba haciendo respecto a la ley para hablarles con tanta certeza y seguridad? Venga conmigo, por favor, y acompáñeme de primera mano, sí, al libro del profeta Isaías. Allá en el capítulo número 1, verso número 15. Venga conmigo, por favor. Libro del profeta Isaías, capítulo número 1, verso número 15. En ese texto nos dice el Espíritu Santo a través del profeta: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, un hombre culpable no tiene, ¿qué cosa? Acceso para ser escuchado. Aún el libro de los Salmos, allá en el capítulo número 66, venga conmigo por favor. Libro de los Salmos, capítulo número 66, nos dice la Escritura en el versículo número 18. ¿Lo tiene? El mismo salmista, sí, hace esta afirmación: si en mi corazón hubiese yo, mira, él mismo se pone en tela de juicio, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué dice él por su parte? Y yo quiero ahí confrontarlos uno a uno. Cuando usted sabe que ha pecado, ¿se siente digno de ser escuchado o atendido por Dios? La respuesta creo que es uniforme. Sí, mi amado hermano, decimos internamente: no, mi pecado hace ¿qué cosa? Y Jesús lo ha dicho. El pecado, ¿qué hace en la vida del hombre? Hace una barrera que no permite, ¿verdad?, tener ese libre acceso hacia la presencia de Dios. Dice el verso número 18 en la parte final: el Señor no me habría escuchado. Ahora el ciego sanado hace saber, mi amado hermano, a través de una cátedra, sí, de los pasajes bíblicos, a los fariseos, de que si Jesús fuese realmente un pecador, ni siquiera Dios hubiese escuchado, ¿qué cosa? Su oración, ni mucho menos le hubiese dado la sanidad. Versículo número, si venga conmigo, verso número 31. Sabemos que Dios no oye a quienes, no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Pero no se queda ahí, sigue. Verso 32, ¿podrías leerlo? Si como diríamos, él tomando la frase que utilizó, quiere, los fariseos, para poder menospreciar con esa, diríamos, pronombre acerca de Jesús, les dice: si no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Todos los religiosos. ¡Tú! Mira, no tuvieron como ojo. Esta declaración o esta respuesta no puede refutar en nada lo que digo yo, a mi manera de ver, que el Espíritu había depositado en los labios de este hombre sanado. Ellos simplemente tuvieron que tragar hueso y limitarse a ver la condición no de Jesús ni de la palabra, sino la condición de este hombre, que obviamente antes de ser sanado estaba asociado ¿con qué? Con el pecado. Usted recordará en el estudio de la mañana cómo para la sociedad judía un hombre ciego estaba, sí, prácticamente fuera de todo alcance y privilegio por parte de la comunidad judía.
De hecho, mi amado hermano, si pasa adelante vamos a ver allá dos textos bíblicos. Uno en Levítico, váyalo preparando, capítulo 21, donde se detallaba que ningún hombre, mucho menos los que servían a Dios, podía así tener algún tipo de impureza física. Pero termina diciendo el versículo 34, respondiendo le dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Por qué? Porque ya desde el vientre de su madre, ¿cómo venía este muchacho? Ciego. Y eso estaba asociado con inmundicia o castigo divino. Tú naciste en pecado y nos enseñas a nosotros. Y terminaron ¿qué cosa? Y lo expulsaron. Venga conmigo, por favor, porque esa fue de alguna forma la fuente que utilizaron los fariseos para supuestamente defenderse. Levítico capítulo número 21, verso 17, en adelante. El Señor en el capítulo número 21, del Levítico, verso número 17, si con el 16 podríamos leer, nos dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón, ¿lo tiene? Y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tenga algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto, se acercará varón ciego, o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie, o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Verso 21, ¿podrías leerlo? Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Por esa y otras razones, alguien que físicamente estaba mermado, estaba excluido, de la sociedad. Mi amado hermano, esa rigurosidad con la que los fariseos hacían uso de la escritura fue la que terminó prácticamente alejando a muchos de la misma sociedad judía. Pero Jesús vino no para condenar, sino para salvar. No vino por los fariseos ni por los escribas, aquellos que se autoproclamaban aptos y limpios. Jesús vino para salvar lo que se había perdido. Bien dijo él, en el Evangelio, conforme a la Escritura, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para el arrepentimiento. Es por él, mi amado hermano, que lo que de pronto el hombre al verte a ti no pagaría un centavo, Cristo pagaría hasta la última gota de su sangre, porque te amó antes de que tú pusieras su mirada en él. El amor de Dios. Una vez expulsado, el ciego sanado, queda su suerte. Mira que ni sus propios padres pudieron, como decimos en lenguaje de pronto callejero, pudieron frentear la situación. El hombre se ve ahora prácticamente solo. Y claro, la expulsión implicaba de que nadie podía siquiera mirarlo. Porque si alguien se asociaba con alguien expulsado, correría la misma suerte. Versículo número 35. Sí, qué curioso. Durante todo el proceso del cual se ha podido ver en el pasaje bíblico, Jesús no estuvo presente. Fue su palabra y la semilla que él dejó sembrado lo que causó todo el alboroto. Decíamos hoy en la mañana, es como tratar de abrir una casa llena de gente, la puerta a breves rasgos, tirar un ratón y cerrarla y salir corriendo. Todo el mundo quedaría internamente a
alborotado. Eso fue lo que hizo Jesús, pero no puso ningún ratón, puso un milagro lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso revolucionó a todo el entorno en medio de este hombre que había sido sanado. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole, ahora sí Jesús, ¿qué hizo? ¿Salió a qué? A buscarlo, porque una vez expulsado tenía que salir de la ciudad. Era tratado como un hombre leproso, así de sencillo. Un hombre expulsado no podía convivir más dentro de la ciudad. En el versículo número 35 dice que Jesús le encontró y le dijo: ¿crees tú? Como para poner de pronto nuevamente a qué? A prueba la convicción que había hace un tiempo atrás tan orgullosamente declarado ¿a quién? A los fariseos. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Mi amado hermano, qué curioso, porque a la verdad nuestro Salvador conocía la respuesta, pero quería ¿qué cosa? Quería escucharla. Mi amado, no basta solamente con llevar la fe dentro, hay que exteriorizar la fe. Hay quienes dicen: hermano, yo soy cristiano, pero nadie conoce, no hable muy fuerte aquí en el trabajo, que nadie sabe que soy. Pero yo soy, pero nadie lo conoce como cristiano. En el barrio de pronto todo el mundo, si te tiene como uno más, pero si acaso te llegan a decir: él es hermanito, de pronto el barrio ni siquiera lo ha notado. Mi amado hermano, la gente debe saber que tú eres cristiano. No podemos llevar un cristianismo fraudulento, escondida, o como por ahí salió una película, cristiano a la secreta. Mi querido hermano, nosotros somos verdaderos testificadores del poder de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y frente a ello no podemos callar, debemos proclamar el Evangelio. Y Jesús le hace la pregunta. Parece de pronto que está de más, pero él quería oírlo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Versículo número 37, lo dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Recuerde que cuando este hombre recibió el milagro, nunca pudo llegar ¿a qué? A ver a Jesús. Fue ciego que escuchó tan solo su voz. Amén. Estaba ciego y escuchó su voz. Pero testigo ocular no había podido serlo hasta ese momento. Versículo número 38. Y él, sí, le dijo, sí, creo, Señor. Y hizo su primera manifestación de acción frente a la fe. ¿Qué hizo? Adoró. Mi amado hermano, bíblicamente estaba prohibido adorar a los hombres. De hecho, hasta los propios seres espirituales, como lo hemos ya también constatado en el libro de Apocalipsis, se rehusan a la adoración humana, si aun cuando ellos puedan tener, digamos, una jerarquía celestial elevada. En una oportunidad, el mismo apóstol Juan, que escribió este evangelio y escribió también, guiado por el Espíritu, el libro de Apocalipsis, luego al final de haber recibido por intermedio de un ángel todos los escenarios del futuro, postrándose a tierra, dice la Biblia, quiere adorar al ángel. Y él mismo le dice: no me adores, si quieres adorar, adora a Dios. Amén. Él es el único merecedor de toda nuestra atención, nuestra devoción, nuestra oración y nuestra adoración también. Dice la Biblia, mi amado hermano, que le adoró. Entonces Jesús dijo: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean,
quieren que ven sean cegados. ¡Qué contradicción! Hoy por hoy hay quienes dicen que saben de todo. Hay quienes que se autoproclaman sabedores de todo. Pero, amado hermano, podrán saber mucho de lo terrenal, pero están así extremadamente ciegos de todo lo que pasa en lo espiritual. Y déjame decirte algo, lo espiritual rige lo material, no la inversa. Las matemáticas, la ciencia, la ingeniería que tú sabes, la abogacía, aún, mi amado hermano, algún trabajo, diríamos, sencillo, no puede llegar a sustentar todo lo que pasa en el área espiritual. Es preferible, y queriendo ser algo dramático, quedarme analfabeto y saber que voy al cielo, que tener todos los donados de este mundo e irme enterito para el infierno. ¿Sí me está entendiendo? Porque así la Biblia, mi hermano, lo certifica. Es preferible si que mi vida misma sea expuesta y exterminada antes que mi alma entera vaya a parar al infierno. Mi querido hermano, dice pues la Escritura, y quisiera decir algo así alusivo a todo ello. Cuando uno va, por ejemplo, a la carta de Filipenses, capítulo número 3, y eso es lo contradictorio que tiene este mundo. Y cuando hablo de este mundo, hablo de la corriente o de la influencia que este obra sobre la humanidad. En el capítulo número 3, carta de Filipenses, capítulo número 3, ¿viene? Hablando del Espíritu Santo a través, de su mensajero, el apóstol Pablo, dice desde el verso 7. ¿Lo tiene? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, que dice la Escritura, podrías leerlo a viva voz, amada iglesia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amado hermano, bien Jesús supo decirle a él y a todos los que le escuchaban: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús respondiendo les dijo: si fuerais ciegos, hablando de una manera humana, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Y eso, mi amado hermano, era más que evidenciado. Los fariseos, escribas y sacerdotes veían, inclusive escudriñaban la Escritura, pero no pudieron sin estimar en ella al que tenían frente a ellos, al mismo Salvador de todo el mundo. Mi querido amigo y hermano, en esta noche la palabra ha sido manifestada tal cual como está escrita. Sencilla, pero al mismo tiempo confrontadora. Porque es necesario estimar, mi querido hermano y amigo, que esta palabra, por la cual se nos dice en esta noche, es más cortante que toda espada de doble filo. Ella ha penetrado, creo yo, por la fe en tu corazón. Y te ha hecho de alguna manera confrontar tu vida si verdaderamente estaría o no dispuesta, pese a la crítica, pese a la adversidad, mantener la integridad de tu testimonio delante de Dios. Un hombre ciego dio un poderoso ejemplo.
Un hombre que sin tener mucha teología o conocimiento de la Biblia, supo en pocas palabras mantener firme su devoción, aún aquel que sin conocer ya amaba. Eso es lo dichoso de la fe. Saber que no lo puedo ver, pero estar seguro de que está en nuestro corazón. Y si tú así lo sientes, honra esa fe, creyendo que tu vida ha sido levantada por Dios para ser como eres. Él, mi amado hermano, estaría muy orgulloso si tú le confesaras delante de los hombres, tal cual como lo hizo este hombre que ha sido sanado. Porque el que lo confiesa delante de los hombres, Él nos confesará delante de su Padre y de sus ángeles allá en los cielos. Y yo prefiero, mi amado hermano, ser reconocido por el de arriba antes que todo el mundo de esta tierra. Aleluya. Espera en Dios que el Señor haya hablado a la necesidad de tu alma. Y si en esta noche anhelas ser un verdadero discípulo de Jesús, como lo fue este hombre, todo es cuestión de determinación a obedecer el santo y verdadero evangelio. Puedes bien inclinar tu rostro en esta hora y reconocer que solo a